Bueno, me encuentro en un muy buen momento vital, la verdad. En un momento muy agradable, pleno de energías, sin grandes problemas a la vista. Y me encuentro, en cambio, en un momento literario quizá no tan bueno. Tengo una cierta frustración en el terreno literario, y no es fácil de explicar. Digamos, yo diría que yo estaba preparado para sufrir por la literatura. Quería ser un mártir de la literatura, como algunos de mis modelos, Kafka, Robert Balser. Creía que iba a sufrir mucho y que en cambio, o precisamente por eso iba a dejar una obra muy valiosa, una obra para la posteridad, esa posteridad siempre un poco etérea, intangible. Yo creí que ese era mi destino. Y no, desde el Premio Café Gijón estoy un poco desconcertado, porque yo no esperaba tener conocimiento durante mi vida. Entonces, literariamente lo que he ido es perdiendo digamos, la fe o la convicción de que puedo hacer algo realmente valioso. Creo que voy logrando algunas obras, pero las percibo como, digamos, como imitaciones de los modelos a los que admiro. He ido perdiendo un poco la fe literaria. En cambio, el momento vital pues es francamente bueno. Bueno, yo fui un joven nihilista. Pasé una crisis muy fuerte, una crisis personal, veintipocos años. Abandoné la carrera que estaba estudiando, me metí en alcohol, drogas duras. En fin, es difícil para mí hablar de eso. Pasé una crisis muy fuerte. Luego me puse a trabajar como auxiliar de ayuda a domicilio, cuidando a enfermos, a ancianos. Después fui comercial en el mundo del libro, precisamente, para el grupo Bertelsmann, Círculo de Lectores. No dejé de escribir nunca. Y luego, bueno, con el apoyo de mi mujer, me lancé a fundar la revista El Kraken, y como diría un clásico cursi, lo demás es historia, si cabe hablar de historia en este caso. Bueno, ¿en qué he cambiado? Vamos a ver, como os decía antes, en lo personal mi vida es muy satisfactoria, pero en lo literario, y vuelvo a insistir en una idea de la que ya en lo literario estoy un poco desconcertado. Curiosamente, desde que he tenido algún reconocimiento, yo os haría una comparación apoyándome en una película, en uno de los nuestros, ¿no? Al final de la película, Ray Liotta, que es un testigo protegido, dice, claro, lo llevan a vivir a un lugar apartado y tal, y dice, el primer día pedí espagueti marinara y me trajeron macarrones con tomate. Entonces, de alguna manera, para mis sueños románticos, creo que sería la definición más literarios, artísticos, veo que mi vida se ha convertido un poco en macarrones con tomate, y los macarrones con tomate están muy buenos. Es decir, quizá porque vivimos en una época en la que los macarrones con tomate están generalizados, es macarrones con tomate para todo el mundo, y de alguna forma es como que yo soñaba con otra cosa. Pero bueno, estoy contento, estoy satisfecho de mi vida personal, además tengo un cierto reconocimiento como escritor, me siguen publicando, entonces no me siento con derecho a quejarme de nada en un mundo en donde, bueno, hemos pasado la crisis que hemos pasado, hay desahucios, hay inmigrantes que están muriendo en el Mediterráneo. Que yo venga a lloriquear y a decir que mi sueño literario no tiene exactamente la forma que yo pretendía, bueno, es la época que nos ha tocado. La vida es pura paradoja, la vida humana es pura paradoja, entonces siempre es lo contrario de lo que estás esperando. Pero diría que en eso es en lo que he cambiado. Es decir, yo, como he dicho antes, soñaba en esa juventud atribulada, turbulenta. Yo soñaba eso, con ser un mártir de la literatura, según los modelos del romanticismo y de la vanguardia, y bueno, pues creo que me he convertido en otra cosa. También he hecho una comparación de cine, podríamos hacer otra con La última tentación de Cristo. Es un poco aquello de que estás en la cruz y te dicen, no, bájate de la cruz. Si no, no hace falta que sufras. Aquí no hemos venido a sufrir, ¿no? Aquí te vamos a publicar libros, te vamos a dar algún premio, vas a estar muy bien, vas a estar muy a gusto, no te preocupes, que no, déjate el sufrimiento. Ahora, eso sí, tu obra no va a ser tampoco esa gran obra trascendente con la que soñabas. Bueno, entonces digamos que uno acaba resignándose, pactando con la vida de alguna manera, pero siempre con la tentación de volver a las andadas, de volver a ese sueño juvenil. Yo creo, como George Steiner,
que el sol de las artes en general es un sol declinante, es un sol poniente. Claro, ante esto hay yo veo una disyuntiva, dos caminos claramente diferenciados. Un camino sería, efectivamente, las grandes obras ya están escritas, pero yo tengo la pulsión literaria, tengo la pulsión de escribir. ¿Cómo me libro de la pulsión de escribir? ¿Cómo me libro de la literatura? Este es el campo de juego de Enrique Vila-Matas. Es una opción. Hay otra opción. La otra opción es si las grandes obras ya están escritas y probablemente o con toda seguridad no vamos a superarlas, pero vamos a intentarlo. Yo pondría en este caso, por ejemplo, un ejemplo no literario, un ejemplo tomado del cine. Esto es lo que ha hecho Woody Allen, lo digo porque él lo ha dicho de una manera muy clara y muy rotunda, que eso es lo que él hace, imitar a los que él admira. Y mi opción sería la segunda, mi opción sería la de Woody Allen, la de intentar remedar o imitar las obras que admiro. Yo admiro a Dostoyevsky enormemente, a Kafka, a Samuel Beckett, a Albert Camus, por supuesto a Cervantes, a Shakespeare, es decir, y yo lo que intento es decir, bueno, bien, estas obras están ahí, yo no voy a superarlas, pero voy a intentar aproximarme todo lo posible. Bueno, pero no solo los escritores, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que ha habido una generación privilegiada, si cabe generalizar de esta manera, siempre toda generalización es falsa en gran medida, ¿no? Pero sí que creo que ha habido una generación privilegiada, yo diría que son los nacidos entre 1940 y 1960, la generación que hizo la transición, que protagonizó la transición. Es decir, esta generación ha conocido un país en creciente prosperidad, un país que navegaba hacia la democracia, hacia la libertad, un país con ilusión, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los problemas. Es una generación que se está jubilando con, bueno, pues con unas pensiones realmente sustanciosas, vamos a decir. A nuestra generación, en términos literarios, pues ¿qué nos ha deparado la fortuna? Pues nos ha deparado la crisis, el pirateo, el final de las colaboraciones remuneradas en prensa, que en gran medida casi han desaparecido, es decir, sí, son tiempos difíciles, tiempos malos. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, lo que ocurre ahora es que, a diferencia de lo que pasó con esta generación anterior de la que hablo, España era un país que venía de una dictadura y digamos que se leía contra Franco en la transición. Entonces nuestros colegas de más edad, Javier Marías, Muñoz Molina, Juan José Millás, todos ellos, ¿no? Mendoza, con la edad que nosotros tenemos ahora, ellos se ganaban básicamente la vida ya con la literatura, la mayoría de estos. Lo digo con respeto, creo que son buenos escritores y creo que lo que hacían merece el calificativo de literatura. Ahora, en la literatura, el dilema que tenemos los que venimos después de esa, es que la literatura ha perdido relevancia social, ¿no? Yo admiro y tengo un gran respeto por un excelente escritor, Antonio Orejudo, es un escritor realmente superdotado, y este hombre enfoca las cosas con mucha mesura, mucha ecuanimidad, y simplemente se limita a constatar este fenómeno, esta pérdida de relevancia social de la literatura. Lo ha dicho recientemente en muchas entrevistas. Es decir, este es el campo de juegos que nos toca a nosotros. El dilema es muy claro, es decir, si se pretende que la literatura, además de una vocación artística y de una pasión privada, se convierta también en algo que tenga un reconocimiento social y una compensación económica, entonces hay que decantarse por un tipo de literatura muy comercial, muy comercial. Es decir, si pretendes hacer una literatura que apunte un poquito más alto, lo tienes difícil. Algunos estamos intentando nadar y guardar la ropa, ¿no? Esto lo digo con toda claridad y con toda franqueza, esto es lo que hago yo. Es decir, yo en este último libro que acabo de publicar, Los dioses carnívoros, que publica ahora Algaida, es un intento de llegar a más lectores, de ampliar, digamos, mi club de lectores, manteniendo los temas que me interesan, porque si al final hay que elegir entre la vocación de uno y, digamos, un interés crematístico, comercial, bueno, pues eso desvirtúa esa vocación. Yo creo que conciliar las dos cosas ha sido más fácil para la generación anterior de escritores. Habría que ver caso por caso, pero en líneas generales había la oportunidad de hacer una carrera literaria que fuera comercialmente viable y al mismo tiempo de un cierto valor artístico. Hay escritores de mi generación
que tienden a denigrar a estos escritores de la generación anterior, y yo creo que eso es una estupidez. Es decir, yo creo que son buenos escritores. Tampoco, como sé que a ellos les va a dar igual lo que yo pueda decir aquí, y precisamente por eso lo digo, no creo que sean cimas de la literatura universal a la altura de Thomas Mann o de Faulkner o de Kafka. Sinceramente no lo creo, pero creo que la mayor parte de estos que he citado han hecho un buen trabajo, son buenos escritores, y hay que saber perder, ¿no? Tomando el título de una novela reciente de Trueba, pues en la vida hay que saber perder. Es decir, a nosotros nos han tocado tiempos duros, tiempos difíciles, y esa conciliación de una literatura que te quita mucho tiempo, porque no, hay que decirlo porque mucha gente no lo sabe, que escribir un libro es muy difícil, es trabajar por lo menos durante un año, como mínimo. Cuesta mucho trabajo, es trabajo que quitas de tu vida privada. ¿Qué compensación tiene eso? Esto es lo que se está rompiendo. Es decir, vuelvo a insistir, la generación o las generaciones anteriores sí que han tenido la oportunidad de desarrollar una carrera literaria que tenía o ha tenido un reconocimiento social y al mismo tiempo una compensación económica. Eso es lo que hoy en día se está poniendo cada vez más difícil. Pero en fin, lo seguimos intentando, con buen humor, y en la medida en que tenemos medios de vida suficientes y en que queda lo que yo diría, un cierto vestigio de ese reconocimiento que tuvo la literatura, porque todavía esto de ser escritor te da una aura, un cierto prestigio, todo lo etéreo que se quiera, pero que bueno, los escritores somos vanidosos, la mayoría de nosotros, sobre todo los que dicen que no son vanidosos, esos son los peores, y yo creo que ese reconocimiento es agradable, y bueno, son tiempos difíciles, pero ahí estamos. Vamos a ver, yo creo que desde los años 90 se está buscando al mesías literario de nuestra generación, por así decirlo, ¿no? José Ángel, Mañas, Ray Loriga, hasta Agustín Fernández Mayo, que pertenece a esa misma generación, que es la nuestra. Y el mesías literario de nuestra generación pues no acaba de llegar. Yo creo que no es un problema de falta de calidad, ni mucho menos. Yo creo que hay que hablar, y ya lo he dicho antes, pero insisto, hay que hablar de un declive general de la cultura. Un declive general de la cultura del que no podemos culpar a cuatro ultraliberales, neocom, 4 conspiradores de la City de Londres que están manejando los hilos para volver a la gente más idiota. No, yo creo que eso es un error. Es decir, es una cuestión completamente democrática, es decir, los intereses de la sociedad no van por el camino de la literatura, de la cultura. Entonces las editoriales también van contracorriente. Es muy difícil lanzar a un escritor, sobre todo si tiene pretensiones literarias que no sean de puro entretenimiento, lo que decíamos antes de la literatura más comercial, de bestseller, y la literatura, digamos, de verdad. Es muy difícil para las editoriales porque no hay un clima social propicio, una buena acogida. Ya digo que esto es un declive general de la cultura, yo diría que no solo en España, sino en todo Occidente. Los escritores, es vergonzoso, es decir, nos pegamos, y me incluyo, ¿no? Nos damos codazos por salir en televisiones, ¿no? Pero claro, el protagonismo en las televisiones está acaparado por los cocineros hoy en día, básicamente, ¿no? Los cocineros, los protagonistas, los reality, los contertulios de televisión. Bueno, pero hay que estar ahí para promocionarse porque es la única manera de tener una presencia. Entonces, la cultura y la literatura, en su sentido más puro, más estricto, pues no es digamos, la ocupación o el interés preferente por parte de la mayor parte de la sociedad, y es muy difícil luchar contra ese ambiente social. Yo creo que hay buenos autores, hay diversidad, ya lo he dicho alguna vez, y eso en principio es bueno, pero cuesta mucho realmente, hay mucha confusión, hay mucho ruido de fondo. Digamos que no soy nada optimista en este sentido porque creo que el mundo occidental está alcanzando ciertos límites. Yo soy pesimista, hablando claramente, es decir, es una de mis discrepancias con Javier Gomá. Javier Gomá es un autor, un filósofo admirable. Yo me quedé absolutamente maravillado. Descubrí su libro Necesario pero imposible, me dejó absolutamente apabullado. Es una obra filosófica, yo creo que como no la ha habido en España me atrevería a decir, desde Unamuno y Ortega. Yo la pondría al nivel del sentimiento trágico de la vida
Es decir, y él es optimista, ¿no? Él, digamos, que tiene una visión más positiva bueno, de la situación social. Yo no soy precisamente optimista. Entonces, bueno, pues creo que nuestra generación pues, lo tiene especialmente difícil. Bueno, conocí a Raval en 2004, cuando yo dirigía la revista El Kraken. Él viajó a Murcia y yo aproveché para entrevistarlo. Y a raíz de esta entrevista, bueno, pues surgió algo, ¿cómo definirlo? Pues yo hablaría de cierta complicidad o de cierta sintonía que se mantuvo a lo largo de algunos años, una relación sostenida sobre todo por email, aunque él visitó Murcia algunas otras veces, nos divertimos, lo pasamos bien. Luego lo que ocurrió sencillamente es que yo gané el premio, el Café Gijón, y Arrabal fue a Murcia para participar en un festival poético, creo recordar, o algo parecido, y se dirigió más o menos a mí, se dirigió en los siguientes términos, dijo: dígale al palurdo de su editor que ponerme a mí en la solapa del libro y poner a una mierda de ministro en la contraportada, se refería a un poeta eminente al que no voy a mencionar en este momento, un poeta español de primer nivel. Yo no me ofendí por estas palabras, porque hay que entender que Arrabal es el instante pánico, el instante de peligro, como diría mi amigo Miguel Ángel Hernández, ¿no? Arrabal es pánico, Arrabal es la transgresión, Arrabal es el nadar más allá de la rompiente. Entonces a mí no me ofendieron en absoluto estas palabras, yo sería un imbécil si me molestara por esto. Arrabal estaba actuando, estaba en pleno drama, y es Arrabal siempre. Pero sí que me di cuenta a partir de ese momento de que la relación había cambiado, como pasa siempre que un escritor joven de alguna manera echa plumitas y sale del nido y revolotea, ya el trato con el escritor mayor cambia, ¿no? Creo que Juan Manuel de Prada ha tratado en un libro este tema recientemente y ciertamente da mucho juego, da mucho de sí. Bien, en definitiva, luego Arrabal tuvo el ictus, el accidente que tuvo, del que afortunadamente se ha recuperado. Yo le expresé mi cariño, me contestó mi cariño, mi afecto, que sabe que lo tiene, me contestó su mujer. Y luego hubo un intercambio de palabras en el que él decía que aceptaba todas las imputaciones que se le pudieran hacer, y yo le dije que no había que hablar de imputaciones, ni de culpabilidades, ni de nada, sino que sencillamente en este mundo habíamos tenido toda la comunicación que era posible tener, simplemente. Y bueno, ahí quedó interrumpida esa... Entonces, Arrabal representa para mí la conexión, el puente hacia la Atlántida perdida de la gran literatura, del arte, cuando la literatura y el arte importaban, es decir, el movimiento surrealista, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Samuel Beckett, John Lennon, que admiraba enormemente la película de Arrabal, Viva la muerte. Arrabal representa para mí un puente hacia todos estos que son ídolos absolutos para mí, ¿no? Entonces, su aprecio para mí ha sido importante. Hay tres Arrabales, realmente. Arrabales uno y trino, como la Santísima Trinidad. Entonces, está el Arrabal persona, yo a la persona prácticamente no la he conocido, por alguna rendija, en algún momento de mayor intimidad, pero muy poco. El Arrabal personaje, que la verdad es que con la perspectiva de los años veo que es un personaje que tiene su gracia, pero que le debe mucho a Dalí. Claro, en nuestra generación ya conocimos a un Dalí declinante, a un Dalí de última hora, de los años 70, pero claro, al verlo, al tener ahora más perspectiva, pues ves que el personaje de Arrabal tiene su punto original, pero no es lo más interesante. Y al Arrabal autor, que ese es el que me interesa realmente. El Arrabal autor es el mejor dramaturgo de la segunda mitad del siglo XX español, con todos los respetos a Agüero Vallejo y a otros grandes dramaturgos, es el mejor dramaturgo, es un gran poeta, y es un hombre que merecía indudablemente el premio Cervantes, que le regateó el gobierno de Aznar. Lo digo porque tengo testimonios de primera mano. Esto fue así, es decir, el rencor de la derecha hacia Fernando Arrabal sobrevivió a la transición, solo es comparable al rencor de la izquierda, pero yo creo que es incluso mayor. Hay que pensar que Manuel Fraga realmente odiaba a Fernando Arrabal, y es una pena que este país tan vil y tan mezquino le haya regateado el premio Cervantes a Fernando Arrabal. Lamentable. Y en cuanto a Houellebecq, pues lo que puedo contar es que me tomé una botella de vino con él, una botella de Ribera del Duero, en un cuarto de hora, con un grupo de amigos. Me di el gusto de conocer a uno de los autores a los que admiro enormemente, así se lo dije, y bueno, con Houellebecq lo que ocurrió es que parece que tuvo un enamoramiento repentino y fulminante de mi mujer, que estaba allí presente, lo digo porque le tocó la nuca.
y cosas que pasan en la vida. Es decir, yo en ese momento, mi reacción inicial casi iba a ser la del típico español, porque la nuca de mi mujer solo la toco yo. Entonces dije, bueno, este hombre, ¿por qué hace esto? Incluso sentí la tentación de pegarle, voy a decir la verdad, esto fue así. Sentí la tentación de... Y Houellebecq no es un hombre físicamente muy fuerte, ¿no? Pero claro, yo pensé que él era francés y que había que ser condescendiente y que, bueno, era una especie de versión benigna del derecho de pernada, le había tocado la nuca a mi mujer, pues muy bien, mi mujer es una mujer hermosa, no es pasión de marido, yo creo que cualquiera que la conozca en Murcia daría testimonio de que mi mujer es bella, indudablemente a Houellebecq le gustan las mujeres bellas. Le dije que lo admiraba profundamente, menos mal que no le pegué, porque a lo mejor le habría causado alguna lesión importante y me habría privado de la narrativa venidera que todos los libros que han salido de Houellebecq me han interesado enormemente. Es quizá el autor ahora mismo europeo, y yo diría que occidental, que más me interesa. He sabido, él ha declarado en los medios de comunicación recientemente, que ha hecho un esfuerzo por aproximarse a la religión y que ha fracasado en ese intento de... Eso resuena en mí con muchísima fuerza, entiendo perfectamente, creo que es un hombre sincero, esencialmente sincero, y yo esa sinceridad, la verdad es que incluso me conmueve, ese fracaso, él dice que se ha sumido en un nihilismo, bien, yo entiendo ese tipo de escritor, ese tipo de hombre, los problemas que le interesan son los mismos que me interesan a mí, y supongo que será difícil que vuelva a coincidir con él en el futuro, pero sí que fue grato eso de... La botella de Ribera del Duero creo que nos duró exactamente un cuarto de hora. Los dos nos gusta el vino y fue un momento extraordinario. Sinceramente no lo sé. Sinceramente no lo sé. Vamos a ver. Al hilo de lo que he estado explicando, bueno, la incertidumbre en el clima social y político, lo que está pasando en España ahora mismo, ¿no? La crisis de Cataluña, bueno, todo, ¿no? La aparente o posible salida de la crisis económica, todo esto digamos que nos está generando un montón de incertidumbre, un panorama muy incierto. Entonces lo que yo voy a hacer no lo sé porque depende mucho de las circunstancias. Vuelvo a lo que ya he explicado antes. Ahora mismo digamos que la publicación o la escritura se desarrollan en unas condiciones, estoy hablando del tipo de escritura y de literatura que yo practico y que a mí me interesa, tiene unas condiciones muy difíciles. Es difícil mantener una línea en una misma editorial, las propias editoriales lo tienen muy difícil. Ahora mismo la única manera de dedicarse a escribir con cierta comodidad, también con cierta comodidad económica, porque evidentemente si tenemos más ingresos con otro tipo de cosas que escribiendo novelas, pues haremos otras cosas, ¿no? Entonces este es un poco mi dilema, y bueno, así estamos muchos escritores, es difícil mantener una línea en una misma editorial y mantenerte fiel al tipo de literatura que quieres escribir, porque ahora mismo para ampliar tu club de lectores tienes que tener una presencia en los medios que te obliga a entrar en una disputa para salir, sobre todo en las televisiones, que siguen siendo el punto fuerte promocional. Es decir, por ejemplo, la gente sabe perfectamente quién es Mara Torres, pero no saben que la escritora es Pilar Adón, o lo sabe menos gente. La escritora realmente es Pilar Adón, y esto nos pasa un poco a todos los escritores, que aunque seguimos recibiendo atención de algunas editoriales importantes, pero es una lucha que al final te deja en una situación en la que o sigues publicando por pura vanidad, simplemente por salir en los medios de comunicación. Balanzá ha publicado una nueva novela, pero esa fase digamos que yo ya la tengo superada, ¿no? Ya me he curado de esa vanidad que no he negado nunca tener. Entonces, bueno, pues la literatura tiene que ofrecer, exige mucha entrega, mucho trabajo y tiene que haber una compensación. Entonces, en la medida en que yo, como vengo diciendo, consiga ampliar ese club de lectores, sé que tengo lectores muy fieles, ¿no? Pero digamos que necesitaría algunos más para seguir dedicándome a escribir novelas. Espero poder hacerlo, porque esa es mi vocación esencial. Pero hay otras muchas cosas que me interesan. Es decir, a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo el ensayo. Tengo algún trabajo en esa línea, algún ensayo
in progress, digamos, todavía estoy trabajando en él, pero esa sería otra posible opción. Entonces, de momento ahora mismo estoy volcado en la promoción de los dioses carnívoros, estoy encantado con Algaida, que es una editorial literaria extraordinaria, como también lo es Siruela, que es la editorial en la que han salido mis libros anteriores, y la verdad es que el panorama social es muy incierto, y realmente, digamos que yo tengo la fuerte tentación de quedarme, como dicen los franceses, y lo voy a pronunciar mal porque no hablo francés, au-dessus de la mêlée, más o menos creo, es decir, un poco al margen de esta rebatiña, esta especie de festín de hienas por un pedazo de presencia en los medios de comunicación para ver si ven. No me gusta esa deriva, en alguna medida tengo que hacerlo, pero todo eso tiene que tener una compensación de algún tipo, es decir, seguir escribiendo puramente por publicar y puramente por. Bueno, respeto a quien lo haga, profundamente, así que hay gente que le compensa el hecho de ofrecer su obra y que se le preste algo de atención, pero yo esa fase, digamos que la doy ya por cerrada, y entonces en mi futuro como escritor y mi evolución, como, no solo escritor, porque yo, digamos que empecé haciendo un rol de editor con la revista El Kraken y tengo intereses que van más allá de la narrativa de ficción, que es un poco en lo que vengo practicando últimamente. Entonces no os puedo decir exactamente cuál será mi siguiente paso, pero en todo caso espero que haya un siguiente paso de alguna clase y que resulte interesante para vosotros.